Otro, profe. Ahí está grabando. Gracias, Agustina. Bueno, chicos, vamos a continuar con la segunda parte de la unidad. Voy a compartir pantalla y vamos a seguir con el derecho de propiedad. Ustedes me avisan cuando ya vean, así empiezo. Sí, se ve, profe, se ve. Bárbaro, gracias. Bueno, el derecho de propiedad, este es otro tema. Hoy estamos con el día de sacarnos las imágenes mentales que tenemos comúnmente, porque asociamos mucho el derecho de propiedad, más ustedes que ya han visto fundamentos de derecho civil y comercial, con el derecho de dominio. Y el derecho de propiedad constitucional no tiene nada que ver con el derecho de dominio en sí mismo. ¿Por qué? Porque no hace referencia a que yo tengo derecho sobre una casa, sobre mi lapicera, sobre mi celular, sobre mi computadora. El derecho de propiedad en el sentido constitucional hace referencia a todos los bienes materiales e inmateriales que integran el patrimonio de una persona física o jurídica y que son susceptibles de apreciación económica. Esa es una definición que nos daba Deni, ¿no es cierto? Ramela dice que la propiedad es una proyección de la personalidad, una consecuencia del derecho del trabajo, de la formación moral del individuo, de sus necesidades y de la organización social en la que se desenvuelve. Participa de la categoría de los derechos primarios considerados inherentes a la personalidad, porque no es creación de la ley, pues no es el Estado el que atribuye el derecho de poseer, porque el derecho de poseer precede al Estado. Yo coincido más con la definición de Ramela, y el sentido que tiene el derecho de propiedad tiene que ver con lo que cada uno de nosotros posee como persona, pero no en un sentido de dominio. Badeni hace referencia a que solamente es propiedad cuando tiene apreciación en un sentido económico. Particularmente no coincido con esta postura. Propiedades, aunque no tenga una valoración económica, yo tengo el derecho a la dignidad. Y el derecho a la dignidad integra un derecho de propiedad porque es un interés que está, que tiene que ver con mi persona. Entonces, es un concepto muy amplio el de propiedad en sentido constitucional. Desde el avance del constitucionalismo social, se dejó de tener en cuenta el derecho de propiedad como un derecho absoluto e ilimitado, como todos los derechos en definitiva, y se le introdujeron algunas restricciones a favor del bienestar social. Esto significa que el derecho de propiedad no puede utilizarse en forma abusiva ni contra la moral social. Esto implica, a ver, por más que yo tengo derecho a utilizar mi celular porque es mío, no sé si tengo derecho a utilizar mi celular en clase hablando con el celular mientras hay un docente que está explicando. O sea, hay una situación de no perjudicar a otro, de no abusar, de que ustedes lo vieron en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial. El ejercicio de los derechos no puede ser abusivo, no puede ser abusivo. Entonces, hay funciones sociales que se le otorgan a la propiedad justamente, y se llama función justamente social en pos del bien común, que impide que uno pueda ejercer de manera abusiva los derechos. El ejemplo que está en la filmina es muy gráfico, porque el Estado, por ejemplo, puede imponer la rebaja de alquileres, establecer impuestos más altos para las propiedades más valiosas, o como pasó ahora con el COVID, que el presidente determinó que no se podía desalojar a nadie por falta de pago, o que no se podía aumentar los montos locativos hasta el mes de septiembre, por cuestiones sociales que tienen que ver en este caso con una emergencia pública. En la Argentina, nosotros, en nuestro derecho, en realidad, en nuestro derecho nacional, vamos a ver el artículo 14, que habla de usar y disponer de su propiedad, es decir, todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio a saber, y dentro de esos a saber está usar y disponer de su propiedad. Y también en el artículo 17, que es un artículo muy rico en contenido, porque tiene un montón de temas. Fíjense, se van a encontrar con un tema que vimos la clase pasada, pero que lo vamos a pasar rápido hoy. La propiedad es inviolable, ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley, es decir, tiene que haber un proceso, la persona tiene que tener la posibilidad de defenderse, de mostrar pruebas, y que el juez emita una sentencia y que esa sentencia esté fundamentada en una norma, ¿sí? Solamente de esa manera puedo ser privado de la propiedad.
La expropiación por causa de utilidad pública debe ser calificada por ley previamente indemnizada. Les prometo que lo vamos a ver en extenso en la unidad 13, a la expropiación, así que ahora la vamos a pasar por arriba. Fíjense, todo autor inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. Están los derechos intelectuales, de propiedad intelectual, y la confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino, ¿sí? Ningún cuerpo armado puede exigir requisiciones ni exigir auxilios de ninguna especie. Si bien ahí la confiscación está vista desde el punto de vista del derecho penal, es espíritu de la Constitución que la confiscación está prohibida, ¿sí? Bueno, a mí me encantó. Ya saben que soy fanática de Mafalda, pero me encantó ese posteo de Mafalda. El concepto constitucional de propiedad consagrado en el artículo 17, como les decía, es amplio, es rico, ¿sí? No tiene que ver con el derecho de dominio. Este criterio amplio fue ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definió a la propiedad en el sentido constitucional como todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad. ¿Por qué fuera de sí mismo, su vida y su libertad? Porque esos son derechos independientes, ¿sí? Todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, su vida y su libertad. Bueno, ¿qué integran este derecho de propiedad? Todos los bienes de una persona, derechos hereditarios, derechos otorgados por jubilaciones y pensiones, los créditos, los sueldos. Bueno, esto lo pueden leer. ¿Cuáles son los caracteres del derecho de propiedad? Es inviolable, como decíamos que lo marca el artículo 17, es relativo como todos los derechos constitucionales y en relación a que es relativo tiene una función social. Bueno, estamos llegando, Selene, estamos llegando. Vamos a pasar, estos eran los derechos de primera generación y vimos básicamente en esta etapa, vimos el derecho a la igualdad y el derecho a la libertad y el derecho de propiedad. Vamos a pasar a los derechos de segunda generación, que eran los derechos sociales y económicos, los derechos sociales y económicos reconocidos por la reforma de 1957, ¿sí? Profe, Sí, ¿la usurpación viola el derecho a la propiedad? sí, absolutamente. ¿Eso era todo? Sí, eso era todo, eso era todo. Bueno, son los que garantizan universalmente, es decir, a todos los ciudadanos, el acceso a medios necesarios para tener determinadas condiciones de vida. El artículo 14, que fue incorporado en la reforma del 57, tiene básicamente tres partes. Normas referidas específicamente al derecho del trabajo. La primera parte del artículo 14, dice 14, pero es bis, ojo acá. Esas cosas que veo que hago después de que las hice. Bueno, acá dice 14 bis. Referentes al trabajo individual, la segunda parte referente al trabajo colectivo y tiene una tercera parte referente a las normas de seguridad social. En cuanto a los derechos del trabajador, en la primera parte del artículo 14 bis, dice que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que van a asegurar al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor. Esto se refiere no solo a las condiciones del lugar donde se realiza, creo que se llama ergonomía, me parece que se llama en lo que es la organización del trabajo, sino también que exige que todos gocen de las mismas condiciones. Y hoy en día está introduciéndose mucho lo que es la psicología organizacional del trabajo. O sea, no importa solamente que tu trabajo sea limpio, desde el punto de vista que tu escritorio esté limpio, de que no estés en un lugar insalubre, de que tengas ventanas como para poder respirar, etcétera, etcétera. Importa que sea limpio desde el punto de vista de las relaciones humanas que hay en el trabajo. Y es considerado también un derecho desde el punto de vista constitucional. O sea, condiciones dignas no se refiere solo a la parte física, sino también a la parte social, psicológica que tienen los trabajadores. Jornada limitada, bueno, esto fue después de mucha pelea, antes se imponía la obligación de trabajar de sol a sol, o sea, de que salía el sol hasta que se iba el sol. Nace en Inglaterra la oposición a estas costumbres cuando se exige que el hombre tenga 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de distracción. De ahí surge que la jornada
establecida específicamente en la ley de contrato de trabajo, que son de 8 horas, pero estos chicos tienen que tener en cuenta que hay trabajos que tienen otras características. Por ejemplo, los vigiladores, por ejemplo, tienen jornadas de 12 horas y tienen descansos diferentes a lo que es un descanso común de un trabajador, por ejemplo, de comercio. El trabajador de comercio entra a las 8, sale a las 12, entra a las 4, sale a las 8, pueden hacer horas extras, esas horas extras se pagan y se paga, depende de la hora, con un plus o no, o sea, hay horas extras del 50%, del 100% y del 150% del valor de hora de trabajo. Las del 150 son las de los feriados, por ejemplo, ¿sí? El descanso y vacaciones pagas, eso significa que el trabajador tiene derecho a tener un receso en su trabajo y que durante ese descanso el trabajador siga cobrando, porque si no, ¿qué pasaba? Nadie quería dejar de trabajar porque si dejaba de trabajar no cobraba. Ojo que cuando dice vacaciones pagas, no implica que se le paguen las vacaciones de que se vaya a vacacionar a alguien a la laguna o al río o al mar. Vacaciones pagas significa eso, que cuando hay un periodo vacacional, ese periodo sea abonado y el trabajador siga cobrando para poder justamente sustentar a su familia. La retribución justa, que implica que el trabajo que el trabajador realiza esté relacionado con lo que recibe, ¿no es cierto? La justicia de la retribución dependerá del trabajo que se realiza, el tipo y magnitud económica de la empresa, de la utilidad que el trabajo presta a la misma, ¿sí? Es decir, ustedes van a poder ver, sobre todo en los convenios colectivos de trabajo, que ahora voy a explicar qué son, qué categorías de tareas. Entonces no gana lo mismo el maestranza, que es la persona que limpia, que por ejemplo el vendedor, que la cajera, etcétera, ¿sí? Lo que sí es importante es igual remuneración, y esto tiene el reconocimiento constitucional, igual remuneración por igual tarea, ¿sí? Como decíamos hoy, puede haber una discriminación razonable, pueden las diferencias fundarse en pautas razonables, pero no en cosas arbitrarias, ¿sí? La participación en las ganancias, control en la producción y colaboración en la dirección, bueno, este fue el discutido y creo que Denise fue la que trajo también este tema hoy, que realmente no hay una puesta en marcha de esta norma constitucional. Bueno, ayer le traía el ejemplo de Formosa, pero básicamente a nivel nacional, que es lo que nosotros vemos normalmente, no hay. Salario mínimo vital y móvil, hay un Consejo Nacional del Salario, donde se establece cuál es el mínimo significa la menor remuneración que debe percibir una persona sin cargas de familia, es decir, sin los aportes que hay que hacer, que ahora los va a explicar a Yelén, por la jornada laboral. Vital implica que le asegure a ese trabajador la satisfacción de sus necesidades básicas. Ojo que necesidades básicas no es comer y salud, es salud, educación, vivienda, asistencia, transporte, esparcimiento, la cobertura previsional. Es tan importante para una persona tener el derecho a trabajar como tener el derecho a poder descansar, ¿sí? Es tan importante una cosa como la otra. No somos máquinas. Y móvil, ¿qué implica móvil? Que se debe ir ajustando periódicamente según las variaciones que hay en el costo de vida. Protección contra el despido arbitrario. Esta es una norma, fíjense que acá está bien separadito, ¿sí? Esta es una norma que tiene que ver con el derecho privado del trabajo y esto tiene que ver con el derecho público, en el sentido de que la protección contra el despido arbitrario habla de que cuando un trabajador trabaja para una empresa privada o por una persona privada, si va a ser despedido tiene derecho a una indemnización. Ojo, y esto lo van a ver en derecho laboral, tienen toda una materia sobre este punto, ojo que si hay causales en las que se los puede despedir con justa causa. Entonces, si hay una justa causa, no hay derecho a indemnización, ¿sí? Y la estabilidad en empleado público, que cuando el patrón es el Estado, ya no es un particular, ¿sí? Ya no hay un particular, sino que hay un Estado, que es el que da el trabajo, el empleo, ya no es, cambia la denominación, pero se llama empleo público, no puede despedir a los trabajadores sin justa causa, aunque los indemnice, ¿sí? Igualmente en el ámbito público, para poder despedir a un trabajador, que en realidad no se llama despido, se llama cesantía, exoneración,
Se debe realizar primero un sumario administrativo, darle al trabajador la posibilidad, al agente público en realidad, no es un trabajador en el sentido técnico, es un agente público, darle la posibilidad de que se defienda, de que muestre con pruebas que él es inocente, y inclusive, una vez cesanteado, puede llevar su causa a los tribunales judiciales. Bueno, hasta acá es la primera parte. ¿Alguna pregunta de esto? Fui medio rápido, pero voy rápido porque van a tener una materia específica sobre este tema, ¿sí? Chicos. Está bien, profe, ¿se entendió? Bueno, o sea, hoy tengo un 0 en tecnología y casi un 10 en explicación. ¿Puede ser? Bueno, vamos a la organización sindical libre y democrática. Che, ¿cuántos errores tiene este Power? No me gusta, porque acá ya es segunda parte. Un 2 vamos a poner acá. Ahora cuando lo use Varas me va a criticar. Organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. La organización sindical debe ser libre, es decir, que los trabajadores tienen derecho o no a afiliarse. Esto está muy discutido, pero bueno, es para la materia de derechos sociales y económicos. Y democrática quiere decir que la elección de las autoridades, de los sindicatos, de los gremios, tiene que hacerse a través del voto libre, secreto, ¿sí? Esta cláusula reconoce a los trabajadores el derecho de asociarse para poder defender justamente sus intereses comunes. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo son, como todo contrato, un acuerdo entre partes, nada más que en este convenio colectivo van a integrar, las partes van a ser, por un lado, una asociación de representantes de la patronal y una asociación de representantes de los trabajadores. Y el Estado siempre está acá en el medio porque supervisa que esto se lleve a cabo acorde a las normas de orden público, porque como el trabajador es la parte débil de la relación, entonces el Estado interviene como un veedor de esta situación, ¿sí? Los contratos, entonces los convenios colectivos de trabajo se celebran por gremio, entonces van a ver que hay un convenio colectivo de trabajo para trabajadores de la salud, un convenio colectivo de trabajo para los docentes universitarios, un convenio colectivo de trabajo para los empleados de comercio, y así no voy a nombrar todos los convenios colectivos que hay, obligan a todos los trabajadores del gremio, afiliados o no, y establecen las pautas que deben observarse en los contratos individuales de las personas que van a trabajar y que pertenecen al gremio. Sí, establecen, como les decía hoy, categorías de trabajadores, establecen también las escalas salariales que van a estar vigentes, son los que pelean, digamos, por las recomposiciones salariales. También le queda garantizado recurrir a la conciliación y arbitraje, que son los medios pacíficos para resolver conflictos laborales, antes de recurrir al derecho de huelga. Estos, como les decía hoy, entre el Estado, la patronal y el trabajador, siempre está el Estado mediando, por eso estas conciliaciones se llevan a cabo dentro del ámbito del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Para que el derecho de huelga sea lícito y constitucional, tiene que llevar ciertos pasos, o sea, no es que puedo hacer huelga y la huelga es constitucional, porque si no me pueden descontar de mi trabajo los días que yo no trabajé por estar de huelga. Y acá está una de las situaciones que hay que cumplir, ¿sí? Antes de llegar a la huelga hay que buscar medios pacíficos de resolución de conflictos. Hablando de Roma, se acerca la huelga. El derecho de huelga es la paralización del trabajo que los trabajadores emplean como un medio de presión para lograr ciertas mejoras, o también para que se le reconozcan ciertos derechos y pretensiones, o bien para que se cumplan normas que estaban previstas y no se cumplen. La huelga es la suspensión o abstención colectiva y temporal de la prestación de trabajo, fíjense, concertada por la asociación dotada de personería gremial, a fin de presionar y convencer a los empleadores sobre la conservación, obtención o modificación de ciertas condiciones laborales, ¿sí? Siempre en procura de beneficios que tengan que ver
Por eso se llaman beneficios profesionales, beneficios que tengan que ver con el trabajo que están realizando esas personas. Por ejemplo, en este caso del COVID, sería el convenio colectivo de trabajo para los trabajadores de la salud, lograr que todos los médicos, enfermeras, kinesiólogos, todo el personal de salud tenga los elementos de protección necesarios. Bueno, eso sería una condición, un beneficio profesional. O el aumento de sueldo también es un beneficio profesional. El ejercicio de derecho de huelga debe ser pacífico, puede ser declarada legal o ilegal por la autoridad administrativa según que se cumplan con las reglamentaciones vigentes en los estatutos de cada gremio o sindicato. Entonces, la huelga legal es la que suspende la obligación de prestación laboral sin extinguir el contrato de trabajo, ¿sí? Esta conservación de la relación laboral suspendida no obliga al empleador a abonar a los huelguistas, pero esto es muy discutido, porque si no le pagan mientras hacen huelga, es otra huelga para exigirle que le paguen, y en definitiva, en general, cuando el derecho de huelga es legal, no se les quita esos días de trabajo en cuestión de pago a los trabajadores. Y la huelga ilegal, los dadores de trabajo se encuentran facultados a intimar a sus empleados a que reanuden las tareas o a despedirlos con justa causa si, una vez intimados, no vuelven a cumplir. ¿Por qué? Porque la huelga no fue decretada conforme la normativa prevista en los convenios colectivos de trabajo para que se decrete. Bueno, y la contrahuelga o lockout es la medida por la cual los dadores de trabajo se exceptúan de su obligación contractual de dar o recibir trabajo, negándose también al pago del mismo como un medio de presión para obtener reconocimientos de sus derechos o para defender los mismos. Yo no conozco un caso, debe haber, no busqué, no googleé de lockout. Sí hay un antecedente jurisprudencial que en este momento ya no lo tengo en vista por una cuestión de todo lo que pasó hoy. Estoy así como media olla boleada, pero voy a googlear a ver un caso donde hayan sido los empleadores los que hayan hecho un lockout. Bueno, los representantes gremiales gozan de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical. Esto es importante porque el que va a ser representante en el gremio, por ahí no va a poder estar trabajando en su puesto de trabajo. Entonces, para el cumplimiento de la gestión, se le garantiza, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, los salarios, las vacaciones, ¿sí? Y viene la última parte, que es el derecho de la seguridad social, que se lo voy a dejar a Aye. Dios mío, Yelén, si tenías 10 minutos, usá 5, por favor, te lo suplico. No te preocupes, vamos rapidísimo. Voy a necesitar que estén un poquito atentos nomás, porque en realidad la importancia que le dimos con la profe Rosenblum a la parte de seguridad social es que en las próximas materias que tengan lo van a ver siempre desde la perspectiva de la relación de dependencia. Y lo que yo voy a intentar transmitirles a ustedes ahora en estos minutos es que la seguridad social es un concepto todavía más amplio que el que nosotros teníamos hasta el momento. Seguramente a mí me pasó cuando estudié la materia que yo pensaba que únicamente correspondía a los trabajadores en relación de dependencia, pero lo cierto es que el derecho de la seguridad social es el sentir de la sociedad frente a las necesidades de cada uno de esos individuos, ¿sí? Y cuando digo a la sociedad me refiero a todos, ¿sí? Para retrotraer y ubicar un poco el derecho de la seguridad social en la historia y en la Constitución, fíjense ustedes que la incorporación de estos derechos que veamos del trabajo o derechos de la segunda generación aparecen en nuestra Constitución en el año 1957, ¿sí? Un montón de tiempo después, desde que sancionamos la Constitución de 1853. Entonces, lo que quiero transmitirles a ustedes es que el hombre no reconoce los derechos en la medida de sus necesidades, ¿sí? Porque fíjense que estos derechos civiles y políticos que se incorporan a la Constitución en una primera etapa no podían ser gozados con plenitud hasta que no se reconozcan otros que eran esenciales a la vida misma de los hombres, como es el caso de la salud, como es el caso de la protección de la vejez, como es el caso de que se les reconozcan los descansos, ¿sí? Y estos aparecen en una segunda generación. El hombre tuvo que sufrir un periodo de tiempo hasta darse cuenta que necesitaba que también se le reconozcan legalmente este tipo de derechos. Y esto da origen, por supuesto, a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Y concretamente a los derechos de la seguridad social. Y la pregunta es, si ustedes ven el 14 bis, van a ver que tiene 3 párrafos, ¿sí? El primero y el segundo hace relación a los derechos del trabajo, y el tercero a los derechos de la seguridad social. Y la pregunta que seguramente les surge a ustedes es,
¿por qué motivo, si excede los derechos del trabajo, por qué está incorporado en el artículo 14 bis? Y la respuesta es que el artículo 14 bis en su conjunto responde a un problema que se da a causa de, o con posterioridad de la revolución industrial, que se llama la cuestión social, ¿sí? La cuestión social fue un fenómeno económico, demográfico, cultural, que lo que produjo fue la modificación de la ciudad. Yo les había explicado en su momento que con la Revolución Francesa migran del agro a la urbe, a las ciudades. Esto comienza a provocar una saturación en el seno de las ciudades, la gente vivía en condiciones de insalubridad, porque obviamente las ciudades no estaban preparadas para recibir esta masa de población, y junto con estos problemas que decíamos, de que al hombre no se le reconocía una jornada, no se le reconocía descanso, comienzan a surgir otros problemas sociales, como por ejemplo las cuestiones de las enfermedades, que fallecían los trabajadores desarrollando una actividad determinada, ¿sí? También querían llegar a una determinada edad y gozar de un descanso, ¿sí? Esto da origen a las jubilaciones, a las pensiones. Entonces, por eso es que, digamos, están incorporados dentro del mismo articulado, y dentro de este gran cuerpo que es el artículo 14 bis, y concretamente se incorporan en el último párrafo, ¿sí? Como yo decía recién, el derecho de la seguridad social es el sentir de la sociedad por la necesidad de sus individuos, ¿sí? Y esto es muy importante porque este sentir de la sociedad en el 14 bis se plasma a través de dos grupos también de normas, ¿sí? Se produce, por un lado, los derechos implícitamente reconocidos, que están en la primera oración del tercer párrafo, cuando dice: el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable, y otro grupo de derechos que están explícitamente enumerados. Fíjense ustedes acá cómo se produce esta categorización de derechos que la profe explicaba al principio de la clase, ¿sí? Entonces también vemos que en cuanto a los derechos de la seguridad social existen estos dos grandes grupos. Villar Campos dice que no se trata que con la seguridad social demos bienestar a las personas, sino justamente trabajar sobre aquellas circunstancias que les impide estar bien, ¿sí? Nosotros en la seguridad social lo que planteamos es una serie de necesidades que atraviesa el hombre a lo largo de su vida, ¿sí? Estas necesidades se llaman contingencias en el ámbito de la seguridad social, y estas contingencias son biológicas, patológicas y económicas. Las biológicas son el nacimiento, la muerte, la vejez; las patológicas son las enfermedades, y las económicas son, por ejemplo, el despido, ¿sí? No significa que dentro del derecho a la seguridad social no esté comprendida una parte de derecho laboral, ¿sí? Porque tiene como un punto de contacto. Lo que pasa es que el derecho a la seguridad social excede el ámbito del derecho del trabajo únicamente. Y ahora muy rápidamente voy a nombrar cuáles son los caracteres o cuáles son los principios de la seguridad social para que nos termine de quedar clara esta idea de que excede el derecho del trabajo, ¿sí? La primera es que es integral, ¿sí? Las contingencias o estas necesidades que yo les explicaba deben ser cubiertas en su totalidad, y sobre todo deben ser cubiertas en tiempo y en modo, ¿sí? Por ejemplo, si estoy enferma, lo que voy a pretender es que el Estado responda a esta contingencia biológica que me está, patológica que me está afectando de manera eficaz y rápida. Si tengo una enfermedad hoy y la prestación que efectúa el Estado se produce de acá a 6 meses, no me sirve. Y si esa prestación inclusive es dineraria y no es un médico, o sea, no consiste en permitirme acceder a un centro de salud, está claro que tampoco está respondiendo en modo, ¿sí? Entonces a eso se refiere este primer carácter que habla de la integralidad de la prestación de la seguridad social. Por otro lado, tenemos la igualdad, ¿sí? Y la igualdad hace referencia a que nos va a corresponder la misma cobertura frente a la misma contingencia. Fíjense ustedes cómo existe un régimen en materia de obras sociales, por ejemplo. Hay leyes que establecen requisitos legales mínimos que las obras sociales deben cubrir sí o sí. Y eso es una manifestación de este principio de igualdad, ¿sí? La otra es la universalidad, que como yo les decía, el derecho de la seguridad social no está pensado para aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, está pensado para la sociedad en su conjunto. Y yo les voy a dar acá un ejemplo para que lo piensen y lo reflexionen, que es el caso de la licencia por maternidad. Y no les planteo esto porque sea mujer, sino les planteo esto para que puedan reflexionar y pensar por ahí a ver cuál es el alcance real que le estamos dando al derecho de la seguridad social respecto de la totalidad de las contingencias, ¿sí? La licencia por maternidad corresponde únicamente a aquellas mujeres que trabajan en relación de dependencia.
pero el fundamento de la licencia por maternidad es la protección del nacimiento de esta persona que está, es la maternidad, es el nacimiento de esta nueva persona que se está gestando, ¿sí? Entonces, ¿por qué motivo discrimino irrazonablemente, por decirlo de alguna manera, y como Estado protejo en mayor medida a aquellas mujeres que trabajan en relación de dependencia y otras que no, ¿sí? Porque aquellas mujeres que son autónomas, que no tienen un trabajo en relación de dependencia, no gozan de este periodo de licencia, es decir, no gozan de esta protección de la maternidad como se ocurre en aquellas en relación de dependencia. Este es un ejemplo como para que ustedes vean que por ahí en la realidad este principio de universalidad como que tambalea un poco, ¿sí? Y por eso es que tendemos nosotros instintivamente a identificar la seguridad social con la relación de dependencia cuando no debería ser así. Un poco para que tomen conciencia de esta situación, ¿sí? Entonces, la universalidad significa que corresponde a toda la sociedad en su conjunto. El otro es el de solidaridad. ¿Qué significa el principio de solidaridad? Que aporto en función a mi capacidad contributiva, pero voy a recibir en función a la necesidad que me está afectando. Y esto es muy importante, por ejemplo, en el caso de las jubilaciones y de las pensiones. Nosotros hasta hace unos años tenemos un régimen que se llama AFJP o régimen de capitalización, que no era un régimen solidario. Nosotros ganábamos una X cantidad de dinero, elegíamos una AFJP en la que íbamos depositando todos los meses un poquitito de dinero, y la AFJP lo que hacía con eso era capitalizar ese fondo, es decir, nos daba sobre las sumas que aportábamos unos intereses de más, ¿sí? Entonces al final había una competencia de las AFJP para ver quién me devolvía ese dinero con mayor interés. Lo que pasa es que el régimen que tenemos actualmente no es ese régimen de capitalización o privado, sino que es un régimen solidario. ¿Eso qué significa? Ustedes habrán escuchado que mucha gente dice, con todo lo que estoy aportando y ahora me jubilo con 2 pesos. Hay un montón de personas que se quejan de los montos que tienen que aportar el Estado. Y eso se debe a que nuestro sistema actualmente es un sistema solidario. Es decir, yo no voy a recibir en función de lo que aporte, voy a aportar en función de la capacidad que tenga para realizar ese aporte y voy a recibir en función de la necesidad que tenga. Y esto, por ejemplo, le permitió a las amas de casa por jubilarse. Las amas de casa no habían aportado nunca, gracias a este sistema solidario pudieron acceder a una jubilación, ¿sí? Y el último es que es irrenunciable. Y esto yo lo quiero poner de manifiesto porque parece una pavada, pero ¿cuánta gente habrá escuchado yo que me decía a la cara que bueno, que por el momento no iban a hacer aportes, que iban a ver más adelante quizá si aportaban o no para jubilarse? Como si fuera algo que uno puede elegir, digamos, ¿no? Si bien es cierto que hay un régimen, esto también es muy importante que lo entiendan, hay regímenes jubilatorios que, por ejemplo, en el caso de los abogados, los odontólogos, usualmente en las profesiones liberales pasa eso, que autogestionan sus cajas jubilatorias, no significa que pierda este carácter de obligatoriedad, ¿sí? Es solamente que es un régimen especial para esas profesiones liberales que continúan gestionándola a los propios profesionales, pero ese régimen sigue siendo obligatorio, yo tengo que seguir aportando a las cajas. Bueno, en la provincia del Chaco yo tengo que hacer una aclaración, nomás que bueno, tenemos un régimen un poco distinto, pero en las demás profesiones, sí, la caja de ingenieros, qué sé yo, de médicos, son todas profesiones que establecen su propio régimen, digamos, que es decir, no es estatal propiamente dicho, como el caso de ANSES o del INSEP, pero que igualmente tiene este carácter de obligatorio, ¿sí? No depende de la voluntad de los individuos, claramente. Así que bueno, hasta acá, seguridad social, no sé si quieren que agregue alguna cosita más o hay un comentario. No, desde mi punto de vista espectacular, súper resumido. Genial. Eso solo se logra cuando se entiende un tema, o si no, no se puede. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para la profe? No se cobra en base a cuánto se aporta. No. Esto para la profesión, les tiro el dato, digamos, que quizá el que quiera dedicarse a esto va a tener que hacer algún cursito de gestoría o algo que no se suele aprender en profundidad, pero cuando ustedes quieran saber en relación a las jubilaciones y pensiones, ¿sí? Que es un tipo de beneficio de la seguridad social que afecta a la contingencia de la vejez, o sea, así chiquitito es eso, ¿sí? Después tenemos la contingencia de salud, que tenemos todo el régimen del sistema de salud, obra social, salud pública, ¿entienden? O sea, en cuanto a concretamente a las jubilaciones y las pensiones, si ustedes quieren saber
de qué manera se perciben las jubilaciones y pensiones y de qué manera se llevan adelante los aportes, tienen que ir a la ley de creación de esa caja, ¿sí? ANSES tiene una ley particular donde establece de qué forma se cobran esos aportes, o sea, se perciben las jubilaciones y se hacen los Disculpame un aportes. segundo, Zelén, y eso es lo que la profe Zelén les explicó al principio, que la intención acá no es que ustedes lo vean desde el punto de vista que lo están preguntando, porque eso es lo que ustedes específicamente van a estudiar y aprender en Derecho del Trabajo, porque ustedes como futuros contadores van a tener que saber cómo asesorar a sus clientes, porque tienen que hacer los aportes previsionales que correspondan. Acá solamente lo estamos viendo desde el punto de vista constitucional, digo para no irnos de tema porque hay que empezar con el práctico, Sí. y entiendo las consultas que tienen, pero recuerden que nosotras tres somos las tres abogadas. El grupo de la tarde ayer Rocío la piloteó como quiso, porque claro, Rocío, la profe de la tarde, es contadora, entonces hay cuestiones, a pesar de que igual no contestó mucho porque aclaró ella como contadora diciéndole, mirá que esto lo vemos después, de tal manera quedémonos con la parte constitucional y legal, que es lo que estamos viendo. Así que... Sí, igual creía, Karen, que quedó respondida la pregunta. No sé Sí, a eso se refería. Hay que estar a la regulación. Sí, hay que estar a la regulación de cada caja, digamos. O sea, en esto es así, cuando eventualmente, y aparte otra cosa, que como decías vos, en el derecho del trabajo lo van a ver en relación a los aportes y contribuciones, pero aquellas personas que liquiden impuestos, vamos a poner el nombre adecuado, que tengan que hacer una declaración de tributos, ¿sí? En estas declaraciones de tributos van a poder seguir el régimen específico de cada uno, por ejemplo el 931, ¿sí? Van a aprender en concreto cómo liquidar el 931 y el destino del 931 son los aportes a la seguridad social, ¿sí? Y fíjense que, bueno, acá estamos hablando de relación de dependencia, pero también puede ocurrir en caso de un autónomo, ¿sí? Que el autónomo no necesariamente trabaja en relación de dependencia, igual tiene que hacer aporte. Así es. Bueno, gracias, Aye. Profe. Vamos a empezar con el práctico, chicos, por favor, salvo que sea una pregunta, a ver. No, está bien, profe. No, decime. En realidad a la profe Aye le quería consultar. Durante, digamos, estamos hablando de lo previsional, digamos, uno pregunto, se dedica a la casa, no estudia, no trabaja, no aporta, llegan a 60 años y se jubila. Bueno, ¿Sí? pero esa es una situación que corresponde porque el Estado así lo previó. Es porque así. esa es la consecuencia que yo les estoy hablando del sistema solidario que tenemos, ¿sí? Aparte hoy hay regímenes especiales que se llaman moratorias, ¿sí? Que son como planes que se van haciendo y se van pagando. Hay regímenes especiales de la seguridad social. Lo mismo pasa en aquellas personas que son desempleadas y cobran algún fondo. O sea, no se exige contraprestación acá, ¿sí? La seguridad social, por eso yo les arranqué diciendo que es el sentir de la sociedad por el pesar o la necesidad de un individuo. La sociedad reconoce que hay gente que sufre y decide responder. Entonces, ustedes tengan en cuenta que cada uno de sus aportes va a parar a ese fondo, ¿sí? Con el cual nosotros vamos a dar respuesta a todas esas necesidades. Así es. Okay. Profe, le hago una consulta Sí. cortita nada más. Por ejemplo, en el monotributo hay diferentes categorías. Está el que paga poco y el que paga mucho. Pero a la hora de jubilarse, se jubilan con la mínima. Sí. Ahí no hay una especie de discriminación, porque justamente es lo que le pasó a mi papá y es como que muy actual, digamos, o sea, aportó una categoría alta y hoy se jubila como si hubiera aportado 2 pesos. Bueno, ese es el sistema que tenemos. Nosotros el año 2008 tenemos ese sistema. Aclarando que tiene otro fundamento, Sebastián. O sea, si vos te vas a los fundamentos de por qué se distribuye de esa manera, yo no quiero entrar en esto, chicos, y lo voy a cortar directamente porque no van a poder hacer el práctico y ustedes tienen que cursar. Lo que sí te voy a decir, Sebastián, para no dejarte sin contestar, es que no hay un fundamento económico en esto, que es lo que está tratando de transmitir a Zelén desde un principio. Acá no hay cuestiones económicas. Y además, así, la ley entiende que el que aportó mucho porque tiene mucho y que el que aportó poco porque tiene poco. Por eso es un sistema solidario de distribución
Que podés no estar de acuerdo, absolutamente podés no estar de acuerdo y no tenés por qué estar de acuerdo, pero nosotros te enseñamos lo que está, lo que correspondiente, o sea, lo que hoy rige, eso es lo que estamos explicando. Después se podrá estar de acuerdo o no, obviamente, hay gente que está muy de acuerdo con el sistema de reparto, que explicaba hoy Zelén, de las AFJP, que es un sistema de capitalización. Por eso, lo que estamos nosotros en un sistema que tiene que ver con la solidaridad social, punto, es lo que hay, es lo que está hoy impuesto. Algunos lo verán con buenos ojos, otros los verán con, por favor eviten ese tipo de comentarios. Sí, o sea, estamos en clase, está bien que tengamos libertad. Es lo que no quería lograr, ¿está? Todo va bien hasta un punto de respeto. Podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo. Acá el principio es el respeto entre todos. Entonces, si el respeto va en que vos opinás, espera, se leen un poquito. Tomás Panzer, si vos opinás que no estás de acuerdo, lo podés plantear como que no estás de acuerdo y está perfecto, porque tenés derecho. Pero esa expresión que tenés es irrespetuosa con las profesoras y con tus compañeros, porque deben haber compañeros tuyos que deben estar de acuerdo en que es así y que está muy bien. Entonces, podemos decir, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo y se acepta, pero siempre con respeto, punto aparte. Y o si no, yo puedo tener la libertad de decirle, chicos, no podemos estar en la misma reunión si hay una falta de respeto, como si fuera que estamos en clases, directamente en clase presencial. Así que te pido de ahora en más, Tomás, que cuando te expreses de manera correcta. Vamos a empezar con el práctico y las preguntas que tienen. Ambas profesoras tienen un link de consultas, así que a cualquiera de las dos en el link de consulta le hacen, ¿sí? Vamos a ver el trabajo práctico número 4, Hortensia. Bien, a ver si puedo compartir. Perdón, Horten, están preguntando acá en el grupo si damos el trabajo práctico número 4 y como dijo la profesora recién, vamos a ver el 4, por favor entren a los links que ya los cargamos en la página, ¿sí? ¿Se ve algo ahí? ¿Ahí se ve? No, Horten, la verdad que no. Bueno, ahí ¿no se ve? A ver, ahora sí, espera, ahí se está presentando, Tardó. Ahora sí, dale, ahora sí. Bueno, vamos a continuar con el práctico. Voy a leer yo las consignas y después voy a necesitar 2 alumnos que me lean la hoja 1 y la hoja 2 y otro que lea la hoja 3 y la hoja 4. Entonces vamos participando. ¿Les parece? Horten, te interrumpo un segundo, nada más porque me olvidé decir una cosa antes de empezar el práctico, y es que los chicos del grupo 6, por favor, se queden un ratito cuando termine el práctico porque necesito hacerles una aclaración de la conformación del grupo. Por favor. Ok. Perfecto. Sí, obviamente ahí nosotros tenemos en el Aune virtual tenemos nosotros el foro para que ustedes nos pregunten acerca de las cuestiones que tengan sobre los trabajos prácticos o conflictos que tengan también como para poder interactuar y que se puedan resolver. Bueno, voy a con las consignas. Lea atentamente el fragmento del decreto 297/2020 transcripto a continuación e identifique. 1. ¿Qué fines persigue el ejercicio del poder policía en este caso señalado? ¿Cuáles son los derechos que se limitan o restringen? Y 3. ¿Considera que la norma ha sido dictada en respeto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad? ¿Por qué? Bueno, ¿quién me va a leer la hoja 1 y la hoja 2? Necesito un alumno para la hoja 1. Profe, no estoy encontrando el archivo en la uni virtual. ¿Cuál es? No, el que dice unidad 4, primera parte, a mí me parece. claro, lo que pasa es que el archivo lo vas a encontrar, ¿sabrás en dónde? En cada grupo al que vos perteneces, ¿me entendés? O sea, si vos perteneces a mi grupo, por ejemplo, lo vas a encontrar ahí, perteneces al grupo, lo vas a encontrar ahí. Gracias. Está, y la hoja 1 es esta, la hoja 2 es esta y termina acá, la hoja 3 comienza acá y termina acá. Así que necesito 2 alumnos que vayan a leer con esas indicaciones. Sí, los escucho. ¿Quién va a leer? Yo leo algunas. Anoto, Bien, la 1 y la 2, ¿cómo es tu nombre? Pablo.
Pablo. Ah, Pablo. Participa, Pablo. Vamos, la 1 y la 2. Te escuchamos. Bueno, Ah, espera, Pablo. ¿Quién va a leer la 2, la 3 y la 4? Profe, ¿yo puedo leer? Dale, perfecto. Ahí te anoto. Comenzá nomás, Pablo. profe, yo voy a leer de lo que usted está Bien, compartiendo. Para que perfecto. Te voy a ir corriendo entonces. Texto, decreto 297 sobre 2020. Aislamiento social preventivo y obligatorio. Considerando que con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegara a 118.554 y el número de muertes a 4.281, afectando hasta ese momento a 110 países. Que por el decreto número 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la ley número 27.541 por un plazo de un año en virtud de la pandemia declarada. Que, según informara la Organización Mundial de la Salud, con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global, llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843 fallecidas, y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegado a nuestra región y a nuestro país hace pocos días. Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional requiere la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia. Que a pesar de las medidas oportunas y firmes que viene desplegando el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del primer caso confirmado en la Argentina, el día 3 de marzo se han contabilizado 97 casos de personas infectadas en 11 unidades jurisdicciones, habiendo fallecido 3 de ellas, según datos oficiales del Ministerio de Salud brindados con fecha 18 de marzo de 2020. Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en la evidencia disponible, a fin de mitigar su propagación y su impacto en el sistema sanitario. Toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de la vital importancia para hacer frente a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19, que teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus pandémico SARS-CoV-2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de la siguiente variable: la oportunidad, la intensidad drástica o escalonada y el efectivo cumplimiento de las mismas. Que con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, por un plazo determinado, durante el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse a concurrir a sus lugares de trabajo. Bien. Continúa la siguiente. ¿Te escuchamos? Profe, ¿desde qué asimismo? Sí. Que, asimismo, se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19. Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizados en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos recoge en su artículo 12, inciso 1, el derecho a circular libremente, y el artículo 12.3 establece que el ejercicio de los derechos por él consagrados no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas
o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22, inciso 3, que el ejercicio de los derechos a circular y rescindir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas, o los derechos y libertades de los demás. Que, en ese sentido, se ha dicho que el campo de acción de la política de salubridad es muy amplio, siendo su atinencia a todo lo que pueda llegar a afectar la vida y la salud de las personas, en especial la lucha contra las enfermedades de todo tipo, a cuyo efecto se imponen mayormente deberes preventivos para impedir la aparición y difusión de las enfermedades, por ejemplo, aislamiento o cuarentena. El poder de la policía y policía de salubridad. Alcance de la responsabilidad estatal en cuestiones de intervención estatal. Servicios públicos. Poder de policía y fomento. Después, EDERRA, Buenos Aires, 2011, página 10. Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos. Por ello, El presidente. el presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General de Ministros, decreta, artículo 1, a fin de proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional, se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en el mismo en forma temporaria, la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio. En los términos indicados en el presente decreto, la misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica. Gracias. Pudiéndose prorrogar, esa la sabemos, se prorrogó varias veces, todos esperábamos que hable el presidente para ver hasta cuándo se prorrogaba. Bueno, chicos, bastante claro la verdad que el texto en relación a cuáles van a ser nuestras consignas para responder. Por eso es importante que lean, y cuando lean a conciencia, y se van a ir dando cuenta que en el texto están las respuestas a las preguntas que le estamos dando. Uno no le va a preguntar algo que no esté o que no surja del texto. Bueno, a ver, ¿quién me puede decir, teniendo en cuenta lo que explicó la profesora en la parte teórica de lo que era el poder de policía, en este caso, qué fines persigue el poder de policía en este caso que estamos leyendo? ¿Qué está persiguiendo el presidente con el dictado de este decreto? Puede ser que sea proteger la salud pública, profe. Perfecto. Como una obligación inalienable del Estado Nacional. Exactamente. Es eso. Esa es la interferencia legítima que hace a los derechos de las personas, porque ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los derechos que se limitan o restringen? ¿Cuáles son los derechos que ustedes analizan acá y pudieron vivir en realidad? ¿Cuáles fueron los derechos que se restringieron? Perfecto. ¿Y dónde vemos estos derechos que en algún momento se nombró, varias veces se nombró este artículo? Que dijo varias veces dijeron la profe. ¿14 bis o no? Sacarle el bis. 14. Sacarle el bis. Claro, en el artículo 14, en el artículo 14. El 14 bis por ahí por el tema del derecho a trabajar, que está ahí un poco claro. en la cuerda floja, digamos, pero concretamente claro. el 14, digamos. Claro, el trabajo en su diversa forma. Claro, pero en el artículo 14 está más específico por ahí todos los derechos que ustedes se pudieron ver vulnerados, a ejercer toda industria lícita, a navegar para lo que estaban acostumbrados a ir de pesca, a entrar, a permanecer, a transitar, nos podemos ir a otra provincia, es más, todavía nosotros no podemos ir a nuestra querida prima Corrientes. Entonces,
vimos restringidos esos derechos. ¿Se pueden ver bien, chicos? ¿Vieron bien qué fue lo que se restringió? ¿Mm? ¿Y con qué objeto se restringe? No es que se restringe de manera arbitraria, sino que ¿qué fin tiene para restringir? ¿Qué dijo recién el compañero en el punto 1? La salud pública. La salud pública, el bienestar general, el bien común. Parecen sinónimos, pero es importante que lo digan porque ese es el objeto, en realidad, principal del decreto, la salud pública. Después vamos al tercero. ¿Considera que la norma ha sido dictada con respecto a los límites constitucionales de legalidad y razonabilidad? ¿Qué piensan ustedes? Piensen bien, estoy hablando legalidad y razonabilidad. ¿Y por qué? Pues vos me podés decir sí, no, pero decime por qué. ¿Por qué vos considerás que estuvo bien y que estuvo bien fundamentado? Yo puse, ya que el objetivo de la restricción de estos derechos es conducir al bienestar general. Ahí tenemos razonabilidad. Bien. ¿Y la primera parte? ¿La legalidad? Y es legal porque dice que, o sea, el Estado, el gobierno puede restringir en una parte ahí, al final creo que dice, si es o sea, si tiene un fin de salud pública y demás. Claro. Ustedes me pueden decir el instrumento a través del cual se dictó a través de un decreto de necesidad de urgencia. ¿Sabían esa parte? Fue a través de un decreto de necesidad de urgencia. Y el decreto de necesidad de urgencia está en el 99, inciso 3, en donde específicamente faculta al Poder Ejecutivo, en casos excepcionalísimos, a dictar estas medidas y estos instrumentos. DNU, te dice Rosana. Orten, perdón, sí. Rosana te dice DNU acá en el chat, vos porque por ahí no sé si lo podés ver, pero... No se ve absolutamente nada, no veo nada. Por eso, nada, no veo. Te cuento, a ver que acá están comentando que el instrumento es el DNU. Claro, exactamente. Y bueno, en su momento fue importante, digamos, y analizado, y verdaderamente, bueno, cumplía podemos decir, con los límites de legalidad y razonabilidad. ¿Se entendió por qué, chicos? Cuando ustedes tengan, por ejemplo, en el examen un instrumento y puedan analizar, y les preguntemos, ¿considera que la norma ha sido aplicada con los límites de legalidad y razonabilidad? ¿Saben lo que tienen que buscar del texto? ¿Saben lo que tienen que ver? ¿Se comprendió ese tema? ¿De qué es lo que ustedes... Camila te pregunta si puedes decir de nuevo, Orte. Sí. Sí, ¿puedo explicar otra vez, por favor, la parte de legalidad que no me quedó muy clara? Claro, la parte de legalidad es en relación al instrumento, al cómo, ¿me explicó? ¿Se acuerdan que la profesora hablaba del tema de la ley, del ejercicio del poder de policía y quiénes tenían ejercicio del poder de policía? Hablábamos que estaba el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, obviamente, a través de esas leyes, de esa ley en sentido formal, conforme lo establece la Constitución y de la forma en la que lo establece para el dictado de las leyes. Y después el Poder Ejecutivo, en este caso, podía dictar estas leyes en sentido material, que hablamos porque la ley en sentido material es una ley que emana de una autoridad competente. Y acá está facultado por la Constitución, el Poder Ejecutivo, de manera específica. Lo que vamos a hacer es, ¿quién me quiere leer el artículo 99, inciso 3? Uno que me lea el 99, inciso 3. Entonces advertimos ahí dónde está el... Acá le leo. Bien. Atribuciones del Ejecutivo. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. Y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos. Podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el gobierno, con el jefe de gabinete de ministros. Hasta ahí está bien porque después lo único que te establece es el procedimiento que se hace para que en realidad él ejerce el control del Poder Legislativo, digamos, a través de la Comisión Bicameral, a través de la cual controla este decreto que emana el Poder Ejecutivo. No había tiempo
No había tiempo de que decirle a los diputados y a los senadores, como dice acá, eran circunstancias excepcionales en las cuales nos podíamos nosotros seguir un trámite previsto en la Constitución. De una semana a la otra, como dice acá, los casos cómo aumentaron. Vieron que el tema del COVID se dio de una semana para la otra. Entonces, se resolvió que era una circunstancia excepcional ejercer en ese momento, digamos, su poder de policía y decir, bueno, hay circunstancias excepcionales y yo tengo tiene que primar un bien común, un bien general, y la salud pública era el argumento. ¿Se entendió? Pero siempre amparado por la Constitución, o sea, siempre permitido, digamos, por la Constitución realizar este instrumento, digamos, decreto de necesidad de urgencia. ¿Se entendió esa parte? De por qué hablo de legalidad en el sentido de que si algún procedimiento legal, si estuvo correctamente dictado. Orten, ¿puedo hacer una aclaración en relación al poder de policía, nomás en carácter general? Yo creo que más claro imposible, pero como último comentario, digamos, la palabra policía proviene del latín politia y del griego politeia, que eran las actividades que correspondían al Estado, y esto obviamente después se fue desvirtuando. Hoy tiene una relación muy estrecha con la función legislativa, ¿sí? Es decir, esa prohibición que apareció en el 99, inciso 3, a lo que se hace referencia, digamos, que al Poder Ejecutivo le queda expresamente vedada la función legislativa, es decir, la posibilidad de dictar actos normativos de carácter general, ¿sí? Salvo algunas excepciones como esta del DNU, ¿sí? Y para que lo tengan en claro nomás, es distinto el ejercicio del poder de policía, que es esta potestad de reglamentar derechos, del ejercicio de policía administrativa, se llama. Así que es otra cosa que no tiene nada que ver. Mientras que el poder de policía está estrechamente vinculado a la reglamentación de derechos, a esta potestad legislativa que se está llevando adelante, la policía administrativa es una función netamente ejecutiva, ¿sí? Y está relacionada a controlar el cumplimiento de ese derecho. Por eso es que se sigue teniendo esa idea de que la policía es la autoridad de control, ¿sí? No está mal, pero técnicamente tenemos que poder hacer esa distinción, ¿sí? Poder de policía para reglamentar, es decir, para emitir disposiciones normativas de carácter general, es esa función legislativa, para que la tengan en la cabeza, que en principio el Poder Ejecutivo no puede, salvo en alguna circunstancia determinada, por eso es un poco capciosa ahí la pregunta si está o no dictado conforme al principio de legalidad, y está inclusive en el texto que habla de policía de salubridad, que es muy amplio, ¿sí? Pero se refiere a otra función del Estado, que es la de control de cumplimiento de normas. Genial. Perfecto. Genial. Chicos, otros ejemplos de necesidad pública puede ser, en general, las necesidades extremas que no dan tiempo al trámite legislativo tienen que ver con cuestiones de catástrofes, cuestiones de guerra, Lo que pasa es que en nuestro país tenemos una historia de desvirtuamiento absoluto de los decretos de necesidad de urgencia, sea del político que sea del partido político que sea, digamos. Hay una cierta inclinación en dictar decretos de necesidad de urgencia, sobre todo también porque hay veces que realmente el trámite legislativo es muy extenso, ya lo vamos a ver en la unidad 7, y hay veces que se necesita, no por una extrema necesidad, sino porque realmente se necesita tomar decisiones de política gubernamental, rápida, y no se puede esperar. Entonces son cuestiones urgentes, hay muchos ejemplos. El récord lo tuvo el presidente Menem de dictado de decreto de necesidad de urgencia, googleenlo y se van a encontrar con un listado, una sábana de ejemplos acerca de dictados de DNU, muchas veces no ratificados, inclusive. Claro, no se llevaba muy bien con el Poder Legislativo. No se llevaba con el Poder Legislativo. Otra cuestión que están... Profe, creo que en diciembre se decretó estado de emergencia económica. Es otra cosa. Es otra cosa. Y lo mismo que están preguntando acá en el chat por el tema de Chile, de estado de sitio, eso también es otra cosa, lo vamos a ver más adelante igual. Claro, que lo tenemos específicamente, sí. Sí, lo vamos a ver más adelante con detenimiento, pero bueno, que quede clara la función esta de... Aclarar, muchas personas se han preguntado por qué el presidente no ha declarado estado de sitio,
y no en vez de dictar un DNU. Lo aclaro porque son posturas, por eso hoy cuando me enojé un poquito, porque me parece, lo que me enojó fue la falta de respeto, no que no esté de acuerdo, ya lo vuelvo a aclarar por si hay la necesidad de aclararlo. Si ustedes piden el micrófono y dicen, profe, yo no estoy de acuerdo porque la verdad que me parece injusto que mi papá haya trabajado toda la vida y que aporte y después aporte no sea solidario, eso, bienvenido el comentario y lo que ustedes quieran. Lo que no se va a permitir, porque si no nos vamos a desvirtuar, es el insulto. Esto es como en las redes sociales, vieron que enseguida los haters. No somos haters, promotores de bullying. Acá promovamos el respeto entre todos, que nos podemos entender, aún pensando diferente, porque les puedo asegurar que ni Ayelen ni Hortensia y yo pensamos de la misma manera. Así que ninguna de las tres pensamos igual y sin embargo podemos trabajar tranquilamente las tres. Porque acá se trata de que tenemos que ver realmente lo vigente, que es lo que ustedes tienen que aprender, que es lo que ya está. Y después, bueno, cada uno tiene sus posturas y su Además, así se construye la democracia. La democracia no se construye pensando todos igual. La democracia se construye pensando distinto y respetando la opinión del otro. En cualquier caso, si están en la materia y están aprendiendo, interiorícense en el derecho a la seguridad social, contesten con fundamentos, sean promotores de un voto distinto, generen el cambio. Porque al final, si nosotros fomentamos la violencia teniendo las herramientas para poder defender nuestras ideas, y bueno, mucho no dice eso de nuestra capacidad de pensamiento y de persuasión a los otros. La idea es justamente que ustedes fomenten el pensamiento de los demás, que después de esta materia fomenten esa democracia viva en nuestro Estado, ¿sí? Que no sigamos... El pensamiento crítico, para eso le damos las herramientas nosotros, las herramientas constitucionales, para que ellos incentiven su pensamiento crítico. Profe. Dale, Yael. Volviendo al punto 3, bueno, está bien que se debe referir al momento en que se hizo el decreto, pero ya que es algo actual, quería opinar que creo que en ese momento en que se lo hizo, sí tenía razonabilidad, digamos, pero que al día de hoy, ya después de 5 meses, la está perdiendo. O sea, está bien que debe ser seguir cuidando a las personas, pero ¿a costa de qué? Ahí está, Yael, te agradezco tanto. Ahí tienen el ejemplo claro de lo que estábamos pidiendo. De las opiniones, perfecto. Eso, una opinión basada sin insultar, sin decir una barbaridad. Muchas gracias, Yael. Sí, es tu opinión, me parece tan válido, porque bueno, esta es la idea, que ustedes mismos puedan, a partir de los conceptos que van aprendiendo, diciendo, bueno, este concepto para mí ya no es razonable. Si razonabilidad implica que tiene que haber una adecuación entre esto y esto, yo no veo la adecuación. Eso es todo, así que Yael, me dejaste contenta, me puedo ir contenta hoy. Chicos, pongan su presente, por favor. Estamos en horario. Estamos, sí, estamos y antes que en termine, ¿puedo decir una cosita, Karen, yo del grupo 6, dale, rápido? Dale. Hay una luz